Buenos días, el tema que nos tocó es el liberalismo. Le paso la palabra a mi compañero Jorge. Y queridos compañeros, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el liberalismo. Muy bien, en esta etapa del gobierno de los partidos conservadores bolivianos, de la Constitución Democrática y conservadores, donde también el periodo de lo histórico que va desde la retirada de Bolivia de la Guerra del Pacífico, la cual es en 1880, que enfrentó a la alianza peruana-boliviana contra Chile hasta el estallido de la Guerra Federal en 1899 entre conservadores y liberales bolivianos. Este periodo entre guerras encierra el génesis de la implantación de un régimen de partidos políticos en Bolivia. Una vez quedado establecido una tregua en 1880 entre Chile y Bolivia, sin que ello significase que Bolivia su retirada de la contienda y rompiese su alianza con Perú, se plantearon dos posiciones fundamentales que fue acerca de la resolución de estas posturas, conformando también el primer sustrato ideológico de los partidos bolivianos políticos, para hacer una definición más distinta a la primera élite virtud a una nueva remodelación política y al papel que se destinaba al Estado. Ahora le voy a pasar la palabra a mi siguiente compañera. Revolución liberal en Bolivia. Cabe resaltar que el Partido Liberal marcó en Bolivia un importante avance en cuanto a lo tecnológico, ya que estuvo en su máximo auge durante las décadas 1880, 1890, 1900 y 1910, hasta su caída del poder en el año 1921 con su último presidente José Gutiérrez Guerra. Derechos colectivos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas también tienen derechos colectivos, por ejemplo, el derecho a la libre interdeterminación al territorio, a la consulta previa, libre e informada, entre otros, para así lograr que mujeres, hombres de los pueblos indígenas vivan bien, en armonía. Es necesario que se respeten tanto sus derechos colectivos, así como los derechos individuales de cada persona que es parte de una comunidad. Es decir, que si nuestra comunidad se respetan los derechos de vivir bien, libres de cualquier forma de violencia o trata y tráfico de niños, niñas, mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad, se puede llegar a respetar los derechos como los pueblos, se logrará consagrar la armonía y vivir bien. Los varones del estaño, Patiño junto a Mauricio Hochschild y Carlos Víctor Aramayo fueron conocidos como los varones del estaño y tuvieron una gran influencia en Bolivia hasta que la Revolución Nacional de 1952 que nacionalizó las empresas mineras. El movimiento obrero boliviano, históricamente desde que dio sus primeros pasos como organización social, siempre se convirtió en la base fundamental para dar nacimiento a una dirección y nación popular, fuertemente cohesionada en torno a esta combativa organización, buscaba siempre el bienestar de sus afiliados. El liberalismo en el poder. Tratado de 1904. El Tratado de 1904 entre Chile y Bolivia. El Tratado de Paz y Amistad del 20 de octubre de 1904 es un tratado de paz firmado por representantes de la República de Bolivia y la República de Chile con el fin de terminar el estado de guerra existente entre ambos países luego del estallido de la Guerra del Pacífico en 1879. El presidente Ismael Montes, firmante del Tratado de Paz y Amistad de 1904, es el primer presidente liberal boliviano. Nuevos gobiernos. El Partido Liberal fue uno de los dos principales partidos políticos de Bolivia durante finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. El otro partido opositor fue el Partido Conservador. Cabe resaltar que el Partido Liberal marcó en Bolivia un importante avance en cuanto a lo tecnológico, ya que estuvo en su máximo auge durante las décadas de 1880, 1890, 1900 y 1910, hasta su caída del poder en el año 1921, con su último presidente José Gutiérrez Guerra. Desde entonces el liberalismo en Bolivia desapareció con algunos esbozos en los gobiernos del MNR de 1985, dando lugar a una crisis ideológica a nivel nacional. Ahora le paso a mi compañera Vanessa. Gobierno. El gobierno republicano.
El Partido Republicano fue un partido político boliviano fundado en 1914 por los presidentes de Bolivia, Daniel Salamanca, Bautista Saavedra, José Manuel Pando, José María Escáyer y Hernando Siles. Historia. En 1914, el Partido Liberal se dividió y sus principales intelectuales y estadistas, Bautista Saavedra Maya, Daniel Salamanca Urey, Hernando Siles, José María Escáyer y el general José Manuel Pando, crearon el Partido Republicano. La plataforma del Partido Republicano estaba preocupada por la recuperación de los territorios marítimos perdidos de Bolivia y por lo general exigía más moralidad en el gobierno, pero su programa difería poco de las tradiciones y lemas liberales. En 1917, los republicanos presentaron un candidato presidencial, pero fueron derrotados en las elecciones controladas por los liberales. El Partido Republicano tomó el poder en un golpe sin sangre el 12 de julio de 1920. Después de la Revolución de 1920, el Partido Republicano se dividió en dos facciones, cada una encabezada por caudillos políticos altamente personalistas, los cuales codiciaban la presidencia. José María Escáyer, del Partido Republicano Genuino, escayeristas, y Bautista Saavedra, del Partido Republicano Socialista, saavedristas. Conclusiones. Primera conclusión. Las enfermedades crónicas que ha padecido Bolivia a lo largo de la historia son el estatismo y el mercantilismo, sea el gobierno que sea. Desde la normativa hasta la acción, el Estado ha intervenido en la economía como sujeto importante, ya sea en gobiernos de izquierda o derecha, civiles o militares, dictadura o democracia, liberales, conservadores, nacionalistas, etc. Si tuviéramos que establecer grados entre dos polos opuestos, sean esos la libertad y la intervención, Bolivia ha estado constantemente inclinada hacia la intervención económica, incluso en gobiernos denominados liberales y neoliberales. Segunda conclusión. La libertad política ha sido lo suficientemente divulgada y aceptada, tanto que ni los socialistas discuten sobre la posibilidad o no de las libertades de expresión o pensamiento. Lamentablemente, esto no es igual para la libertad económica. Por distintos motivos, esta todavía no es bien aceptada y no se habla mucho de ella.